solo a la presión, sin golpes, sin molestias, al dolor de los músculos, al dolor de los músculos, al dolor de los huesos, pues a que, como les digo, aunque no es grave como de causar la muerte, sí, y ni lo postra uno en una cama, pero sí es imposibilitante debido al dolor y que es el síntoma principal y a otros síntomas asociados que se presentan. La palabra fibromialgia, fibro es de fibra, mío es músculo y algia es dolor, entonces dolor en las fibras musculares, literalmente significa la palabra. Dolor en los músculos y en el tejido fibroso, o lo que nosotros los médicos frecuentemente mencionamos como tejidos blandos, que son los ligamentos y los tendones, aparte de los músculos obviamente. Entonces se caracteriza por un dolor musculoesquelético generalizado y sensación dolorosa solo a la presión, sin golpes, sin molestias, en algunos puntos específicos del cuerpo que se conocen como puntos dolorosos. Es un dolor, le repito, en los músculos, en los tendones, en los ligamentos, en todo lo que llamamos tejidos blandos. Es parecido al dolor de los músculos, al dolor de los huesos, al dolor articular, pero no es lo mismo. Es relativamente frecuente. Se estima que el 6,3% de la población mundial padece fibromialgia, o sea, de cada 100 personas hay por lo menos 6 que sufren esos tipos de dolores. Es mucho más común en las mujeres. Las mujeres tienen el doble, casi el triple de las probabilidades de sufrir fibromialgia por encima de los hombres. Está como 3-1. Mejor dicho, por 3 mujeres hay un hombre. Es mucho más frecuente en las mujeres. Aunque es mucho más común en las mujeres, entonces también se presenta en los hombres y ya actualmente se están viendo fibromialgia en algunos niños, lo cual antes era muy raro. Ahora se está viendo y cada vez estamos viendo más enfermedades de las que llamamos psicosomáticas, que afectan la mente y afectan al cuerpo. Estamos viendo demasiadas, por ejemplo, gastritis, enfermedades acidopécticas en niños. Estamos viendo ansiedad en niños, depresión en niños, o sea, una cantidad de enfermedades que antes no eran tan comunes en los niños y que ahora posiblemente por las presiones de la sociedad, por las presiones del estudio, de muchas cosas, que nosotros en nuestra infancia muy poco supimos. Yo no recuerdo aquello del bullying, pues a uno siempre lo molestaban compañeros y al que tenía algún defecto lo han molestado, al de la gafa le decían 4 ojos y al orejón le decían Dumbo y cosas de esas, pero en general parece que el mundo estresa mucho más ahora. Esta enfermedad es mucho más común en mujeres entre los 40 y 50 años. O sea, casi 5 de cada 6 aparece la enfermedad en esa edad, entre los 40 y los 50 años. Y es muy poco frecuente en personas de mayores de 80 años, aunque también se puede ver, pero como les digo, la mayor frecuencia, digamos, está entre los 40 y los 60 años. La fibromialgia es un trastorno crónico, no es un dolor que se presenta ocasionalmente, es un dolor casi que de todo el tiempo, ¿sí? Es un dolor generalizado, le duele a uno todo, mejor dicho, le duele todo el cuerpo, pero también se acompaña por fatiga y por problemas de sueño y afectaciones mentales. Se afecta la capacidad de enfocarse, la capacidad de memorizar y el estado de ánimo, produciendo sobre todo ansiedad o depresión. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tienen más, ellas más dolor? Pues, no, bueno, ya lo vamos a hablar de todas maneras enseguida que expliquemos la fisiopatología, pero lo que se supone que pasa es que esas personas son más sensibles al dolor. A veces uno se burla de otras personas y le dice, ay, este tan flojo, le ponen una inyección, por ejemplo, y ya está echado a morir. La gran verdad es que hay personas con una cosa que llama umbral del dolor más bajo. O sea, les duele más en realidad, su cerebro percibe el dolor. Así como hay gente que ve muy bien y hay gente que es medio miope, que no ven bien. Bueno, hay gente que siente más. ¿Sí? Entonces tienen una percepción anormal del dolor. Lo que creen los científicos, porque esta es una enfermedad que todavía está para estudiarla, porque
apenas medio se sabe cómo funciona, pero de las razones de ser, de por qué ocurre, se sabe muy poco. Lo que se conoce, sin saber el mecanismo por el que se produce, es que las personas que sufren fibromialgia amplifican la sensación del dolor. Y esa amplificación del dolor, que es captada obviamente por el cerebro, afecta entonces la forma en que el cerebro y la médula, que es por donde se conduce la información sensitiva, procesan esas señales de dolor o de no dolor. Y se dice no solo de dolor, sino también de no dolor, porque por ejemplo con la presión, hay personas que con la sola presión en algún punto, eh, para que nos entendamos, es diferente, por ejemplo, cuando yo me chuzo, que es un dolor, ¿sí? Y eso produce normalmente un informe al cerebro de que me están chuzando y que me duele, o cuando me quemo. Pero en este caso se habla de no dolor, porque cuando yo, por ejemplo, toco, ahí no debería haber dolor. No debería transmitirse dolor al cerebro. Entonces, por eso hablan ahí de señales de dolor, que son los chuzones, las quemaduras, los golpes, cualquier cosa que normalmente produce dolor. Pero hay otras cosas que no deberían producir dolor, como el tacto. Y en esas personas, con solo tocarlos les duele. Entonces, en términos generales, podemos decir que la fibromialgia es una anomalía en la percepción, en la forma como captamos el dolor, de manera que se perciben como dolorosos estímulos que habitualmente no lo serían. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Bueno, entonces, como les estaba diciendo anteriormente, no se conoce la causa exacta de la fibromialgia. Se cree que hay factores que influyen y ya los vamos a ver, pero se cree que esas personas empiezan desde muy niños a sufrir, pueden tener, sin que tengan enfermedad, pueden tener un poquito más bajito el umbral del dolor, es decir, que perciben el dolor de una forma más fuerte que otros. O sea, hay gente a la que le duele más y hay gente a la que le duele menos. Eso ya viene así genéticamente. Entonces, en esas personas que tienen más sensibilidad al dolor, se cree que repeticiones, caídas, golpes, o por ejemplo un niño que se enferme y que esté mucho tiempo hospitalizado y le pongan inyecciones y cosas, entonces esa sobreestimulación de una piel que ya es demasiado sensible, eso produce un aumento anormal de las sustancias químicas del cerebro que son las mediadoras de las transmisiones del dolor. Ya sabemos que la mayoría de las sensaciones, ustedes me lo han oído en mis charlas, los sentimientos, las emociones, las cosas que sentimos en el cuerpo, la mayoría, la gran mayoría, por no decir todas, son producidas por unas sustancias que se generan en el cerebro que se llaman los neurotransmisores. Entonces, no solo esas sustancias químicas que son los neurotransmisores comunican a otras neuronas que hay dolor, sino que los receptores del dolor, o sea, cada sustancia de esas del cuerpo tiene unos receptores que son los que captan, con los que ejecutan la función que esa hormona les hace dar. Esos también parece que son más sensibles y que guardan memoria. O sea que hay personas que tienen memoria del dolor y al medio sentirlo lo recuerdan más fácilmente. ¿Sí? Como cuando uno recuerda algo que le dio mucha rabia y vuelve y le da rabia. O recuerda algo que lo dejó muy triste, la muerte de un familiar, de un amigo, de una mascota, que cualquier cosa que uno quisiera mucho, al recordarla eso le produce dolor, pena. Bueno, parece que hay personas que así como ocurre con los sentimientos, también guardan una información del dolor y eso hace que les duela más fácil. Bueno, pero dentro de lo que se ha considerado como factores de la fibromialgia, hay un factor genético, obviamente, y que es mucho más fácil que si usted tiene padres, hermanos, familiares que tengan fibromialgia, es mucho más fácil que usted la herede. Y que puede haber ciertas mutaciones genéticas, aunque todavía no las han encontrado, lo suponen, estos son suposiciones, que hagan que uno sea más vulnerable a desarrollar la enfermedad. Yo creo que al final del tiempo la medicina va a terminar muy, muy de la mano con la genética. Y va a llegar el día en que un niño nazca
y le hagan exámenes de sangre y le digan, este niño va a sufrir de presión alta, este niño va a sufrir de diabetes, este niño va a sufrir del colesterol, a este niño le va a dar cáncer, porque todos esos marcadores genéticos que hoy sí se sabe que existen muchos, los han ido descubriendo poco a Sí, poco. yo sé que le está hablando, pero no lo oigo casi. Entonces, ¿el sonido está bien? El sonido está bien, pero hay micrófonos abiertos. Sí, Entonces se oye bien. hay que cerrar, ya lo voy a cerrar. Listo, ya lo cerré. Bueno, entonces, eventos traumáticos, lo que les dije ahora que podía ocurrir en niños con umbral del dolor bajo, o sea que se estimula muy fácil la sensación de dolor. El umbral del dolor bajo no quiere decir, es todo lo contrario de lo que indica la palabra. Uno entendería umbral del dolor bajo, es que no les duele mucho, no, es que les da dolor con estimulaciones muy bajitas, muy suaves. Un umbral del dolor alto implica que esa persona tiene que ser un dolor muy fuerte para que lo sienta. Bueno, entonces en algunas personas, como lo que les decía de los niños que han sufrido traumas o los golpeaban de niños mucho los papás o el familiar o quien fuera, personas que han sufrido accidentes de tránsito y esos golpes y les dolió mucho en ese momento, o sea, acuerden que ahora les dije que el cuerpo en algunas personas guardaba una memoria del dolor, como que se queda acordando de eso y entonces lo siente más. Cirugías o estrés psicológico prolongado en algunas personas. Recuerden que incluso la fibromialgia en muchos casos es considerada una enfermedad psicosomática. O sea, las enfermedades psicosomáticas son las que nos afectan mentalmente y esa afección mental afecta al cuerpo. Tanto es que muchos, la gran mayoría de las personas que tienen fibromialgia o tienen ansiedad o tienen depresión. Es muy común la asociación. Bueno, también puede ocurrir por lesiones frecuentes, personas que se han aporreado mucho, han sufrido, o deportistas que han sufrido muchas lesiones, o en algunas personas hay infecciones de virus que dejan sensibilizados. Así, por ejemplo, como está pasando ahora con este COVID, que está dejando un mundo de consecuencias, que a uno les daña el olfato y les queda dañado mucho tiempo, que a otros les afecta los nervios y se les dificulta caminar, que a otros les afecta el cerebro y pierden la memoria por ratos, que a otros les afecta el corazón o los pulmones y quedan con los pulmones fibrosados, se les dificulta respirar. Bueno, hay virus que pueden también afectar esas terminaciones nerviosas y hacer que la persona sienta mucho más dolor. Y en muchos casos, en la gran mayoría, esto como les dije son suposiciones, en la gran mayoría de los casos no hay ninguna enfermedad asociada, porque a veces hay enfermedades asociadas y la fibromialgia aparece por sí sola. Bueno. Tipos de fibromialgia. Hay la primera, pues, la que está clasificada en 4 tipos. El primer tipo, o sea, la fibromialgia tipo 1, se llama la idiopática. Idiopática quiere decir que no se sabe la causa. O sea, no tiene ninguna enfermedad asociada, concomitante. Entonces, es cuando ella está solita. Fibromialgia relacionada con enfermedades crónicas reumáticas y autoinmunes. Es muy común en enfermedades reumatoideas, en enfermedad reumática, en lupus, en esas enfermedades que llamamos autoinmunes. ¿Sí? Entonces es muy común que esté relacionada con ellas. Esa es la tipo 2. La tipo 3 es con enfermedades psicopatológicas. Ya les mencioné que es muy común en personas ansiosas y en personas con depresión. Entonces, la tipo 3 está relacionada con problemas mentales. Y la tipo 4 o fibromialgia es una enfermedad psicosomática. La gente en su mente se convence que está enferma y eso se manifiesta en el cuerpo, por eso se llama simulada. Así como hay muchos problemas mentales que ya hemos hablado en muchas charlas con ustedes de que lo que sucede en la mente o en el alma también se manifiesta en el cuerpo y lo que se manifiesta en el cuerpo se manifiesta en el alma también. Entonces, algunas personas manifiestan cualquier problemática que tengan, se dice de manera simulada porque en realidad no tienen problemas, sino es su imaginación y eso lo manifiestan en el cuerpo.
Entonces ya vimos cuáles son los factores de riesgo, o sea, las posibilidades de qué aumenta las posibilidades de que yo sufra fibromialgia. Pues como ya vimos que es más común en las mujeres, obviamente el sexo femenino. Las mujeres tienen el doble hasta el triple de posibilidades de sufrirla que los hombres. Y agregaríamos también la edad. Ya sabemos que cuando uno esté entre los 40 y los 50 años, o aún subiendo hasta los 60, o sea, entre los 40 o 60 años, es mucho más posible que nos dé esta enfermedad. O sea que todas ustedes están ahí en riesgo de la enfermedad, porque yo sé que todas están por debajo de 60. ¿Sí o no? Todas se ven jovencitas, yo creo que ninguna pasa de los 60. Bueno. Sí, doctor, sí, sí, estamos jovencitas. Bueno. Sí, doctor, yo paso los 60. Eso, bueno. Ya vimos pues que si hay antecedentes familiares, historia de familia, o sea, herencia genética, también tengo más posibilidades. Y las enfermedades que vimos ahora que se pueden asociar a ella, osteoartritis o sea, artrosis, artritis reumatoidea, lupus, todas esas enfermedades autoinmunes le pueden ayudar a que tenga la... Y ya aquí está lo de la edad, personas de edad mediana. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la fibromialgia? Casi que el único, casi, hay muchos obviamente, pero el que de verdad funciona es el dolor. O sea, el principal síntoma es el dolor, es el que es de lo que queda todo el mundo. Pero también puede haber rigidez, sobre todo en la mañana, igual que la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, la gente se levanta con las manos engarrotadas como entiesado, y a medida que se va moviendo en el día, por ahí a las 10 o 11 de la mañana, ya puede mover más los dedos y puede mover mejor las piernas y todo eso va aflojando. Igual pasa con esta. También puede haber una sensación de inflamación. Siente que tiene hinchadas las manos o que tiene hinchados los pies. Frecuentemente pasa. Y sensación de hormigueo, como si les caminaran hormiguitas en la base de los pies. O algunos otros sienten como una sensación de ardorcito o de quemadura en la planta de los pies o de las manos. Pero en lo que más, como les dije, es que la gente, uno le pregunta como médico, ¿dónde te duele? Y la gente dice, me duele todo. Acuérdense que los gringos, ahora les dije, que describían unos puntos de dolor, donde se toca y duele. Antes tenían 18 puntos del dolor para hacer el diagnóstico, ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero en general es que la persona se queja de que le duele todo, o que tiene sensación de hormigueo, o de quemazón, me molesta el hombro, me molesta la espalda, me molestan las rodillas, me molesta todo, me siento como indispuesto, aunque sea un dolor pasito, pero siento como una molestiecita ahí. Eso se puede variar según la hora del día, ya vemos que en la mañana es más fuerte, según el nivel de actividad. Hay gente que le aumenta con moverse y hay otra que le rebaja con moverse. Los cambios climáticos, los dolores son mucho más comunes en el frío. La falta del sueño, muchas personas tienen problemas del sueño o no duermen bien por el dolor, porque por la noche también les duele, entonces los despierta. Y las personas que sufren mucho estrés. Bueno, hay muchos otros síntomas. Aquí está lo que les decía. El segundo después del dolor, o sea, el 100% tienen dolor. El 90% se quejan de cansancio. Ese es el segundo síntoma. Se levantan como aperezados, como sin ganas de hacer nada, como sin fuerza, como aburridos, ¿sí? 70-80% trastornos del sueño, mire. Pueden tener apnea del sueño, pueden tener despertares bruscos, pueden tener problemas para dormir. Y un 25% pueden tener ansiedad o depresión. Hay mala tolerancia al esfuerzo por lo del cansancio. Muchos sufren jaquecas o migrañas. A la vez que les duele todo el cuerpo, también les duele la cabeza. Tras de gordo hinchado y tras de hinchado cotudo, como dicen por ahí. Dolores menstruales también, si todavía están menstruando. Se les inflama el colon. Es muy común en personas que sufran del colon o de enfermedad celíaca, que es la del intestino delgado. Pueden sufrir sequedad en la boca y en los ojos. No producen bien lágrimas ni saliva. Entonces, para resumirlo rapidito, dolor generalizado en todo el cuerpo, ¿sí? Es que aunque puede ser leve, es molesto y constante casi todo el tiempo. La fatiga y el cansancio, ¿sí? Aunque las personas duerman bien, dice las personas con fibromialgia
frecuencia se despiertan cansadas, aunque a la vez manifiesten que durmieron lo suficiente. Ya les mencioné también que por el dolor pueden interrumpirse el dolor de durante el sueño y muchos pueden tener trastornos del sueño como el síndrome de las piernas inquietas, los que mueven los pies continuamente aún estando dormidos, y de la apnea del sueño, pues que es los que roncan y se les siente esa dificultad para respirar a veces. Puede afectarse en la parte mental también, es común en la fibromialgia. Entonces hay un síntoma común que ellos lo llaman la niebla mental. Estoy como ennublado, no puedo pensar, estoy en la nebulosa, estoy en la luna, ¿sí? No se pueden enfocar en algo, pues uno doliéndole todo, ¿en qué se va a enfocar? O sea, no, pues no pueden enfocar la atención a alguna cosa, y la atención es la primera necesidad para el aprendizaje. Como cuando uno estaba estudiando, tenía que ponerle atención al profesor para poder entender la clase, lo que le estaba enseñando. Cuando uno no presta atención, entonces no tiene una buena concentración mental y eso afecta a la memoria. Si uno no le paraba bolas al profesor, pues no entendía y no guardaba esa información. Ya les dije pues que hay dolores de cabeza, incluyendo migrañas, adormecimiento, hormigueo en manos y pies, dolor en el rostro y en la mandíbula. Típicamente hay un dolor en la articulación del maxilar del maxilar inferior con el hueso temporal. La articulación maxilotemporal, esta de aquí, donde se pega la mandíbula de la cabeza. También les duele mucho. Bueno. Les dije que coexistía con otras afecciones, con otras enfermedades, con el colon irritable, la gente que sufre del colon, con el síndrome de fatiga crónica, que es otra enfermedad no tan dolorosa, pero sí que esas personas viven cansadas a toda hora. Esta enfermedad se está describiendo hace 15 o 20 años, antes no se hablaba de ella, ahora ya la han ido separando de otras cosas. Hay unas mujeres que sufren cistitis frecuentemente, les duele, y sobre todo en la menopausia, que muchas mujeres dejan de producir lubricación vaginal y en todo el área pues urogenital de la orina y los genitales. Entonces a esas mujeres les arde o les duele cuando orinan, y si que son en la parte pues de la vejiga y de la uretra, o tienen que hacerles dilataciones de la uretra porque se les va cerrando, y les puede ocurrir también en la vagina, entonces tienen dolor para las relaciones sexuales, y además si están secas con más razón. La lubricación de la vagina es importantísima para la relación sexual. Entonces si no hay lubricación duele, molesta, y si está estrecha porque al envejecer se va haciendo menos elástica, entonces con más razón. O sea que hay problemas con la orina y hay problemas con las relaciones con el esposo. Frecuentemente tienen ansiedad y depresión, que ya lo mencionamos, y en algunas de ellas les da taquicardia por la ansiedad. Esa muñequita es muy diciente de lo que le pasa a una persona que sufre fibromialgia. Está amarrada a esa enfermedad y sufriendo dolores por toda parte. ¿Cómo se diagnostica la fibromialgia? Como no se sabe por qué es, entonces es difícil diagnosticarla y no hay una prueba específica para decir, como para la presión arterial a usted le toman la presión y ya se sabe si está alta o no, para el colesterol le hacen el perfil lipídico y se sabe, para el azúcar le hacen la glicemia y se sabe, en esta no. No sé, no hay un examen especial para diagnosticarla, y por el contrario muchas de las veces se confunde con muchas enfermedades, porque muchas enfermedades pueden dar dolores. Ya vimos, por ejemplo, como la artritis reumatoidea, la artritis reumática, la artritis lúpica, la artrosis. Hay muchas otras enfermedades que pueden dar dolores. Neuritis, neuralgias pueden dar dolores, problemas de los nervios, pues de los cables. Entonces, el dolor y el cansancio son muy comunes en muchas enfermedades. Entonces, lo que normalmente hacemos los profesionales de la salud es descartar que los dolores que esa persona tiene no sean por fibromialgia, sino por algunas de las enfermedades que acabamos de mencionar que se pueden asociar a ella.
Entonces, para hacer un diagnóstico, el profesional de la salud revisa la historia clínica, pregunta sobre los síntomas, porque el diagnóstico es más clínico que cualquier cosa. O sea, no de exámenes de laboratorio, sino de examen clínico o examen físico hecho por el médico. Y con el interrogatorio, obviamente. Se realiza un examen físico y se pueden solicitar pruebas como radiografías o análisis de sangre para determinar otras afecciones. De todas maneras, para facilitar el diagnóstico, la mayoría de las formas que nosotros hacemos el diagnóstico en Colombia están basadas en las guías que nos mandan los gringos. Lo mismo que los tratamientos que están basados en los protocolos que nos mandan los gringos. Entonces, dentro de las guías, o sea, lo que nos enseñan a nosotros que debemos evaluar para hacer un diagnóstico, las guías para diagnosticar fibromialgia que da la Academia Norteamericana de Reumatología, que son los que manejan esto, es el especialista especial del que trabaja con el paciente de fibromialgia, es un reumatólogo, y a veces pide cita con el psicólogo o con el psiquiatra debido a que sabemos que frecuentemente hay enfermedades mentales asociadas. Bueno, entonces se busca el antecedente de dolor general. El dolor, para ya hacer el diagnóstico, debe llevar más de 3 meses, o sea, que la persona lleve más de 3 meses con ese dolor. Si lleva un mes y le está doliendo ya todos los días, eso puede ser un síntoma de que sea una fibromialgia, pero dentro de las guías, ¿cómo se dice? O sea, hasta después de 3 meses no se dice que sí es ya fibromialgia. Los síntomas que ya incluyen la fatiga, el despertar cansado y los problemas cognitivos, principalmente de memoria, o la nube que dijimos ahora, de que se nubla el pensamiento y se les dificulta concentrarse en algunas cosas. Y finalmente, la cantidad de partes de su cuerpo en que presentó dolor en la última semana. Anteriormente, se tenía esto que se llamaba los puntos gatillo. Y los puntos gatillo eran 18 puntos que estaban descritos por los norteamericanos. Si a usted lo tocaban de esos 18 puntos que ahí están marcados en rojo en la figura del hombre o aquí en punticos cafés en la figura de la mujer, si de esos 18 lo tocaban y en 11 le dolía, eso era diagnóstico. O sea, la prueba era positiva con 11 puntos sensibles. Las nuevas pautas del Colegio Estadounidense de Reumatología ya dicen que no es necesario todos esos puntos y que el factor primordial es que la persona diga que lleva 3 meses en los que le duele todo. No importa, pero de todas maneras, pues para que lo tengan claro, los criterios esos de los 11 puntos, ahora lo bajaron a 5 zonas. Y las 5 zonas son el hombro, toda la parte del hombro, el cuello y la parte de la cara, del lado izquierdo, otra vez el hombro, el cuello y la cara del lado derecho, el glúteo, la cadera y el muslo del lado derecho, el glúteo, la cadera y el muslo del lado izquierdo. Entonces, aquí están, miren, región superior izquierda incluye el hombro y el brazo, la mandíbula, región superior derecha, hombro, brazo y mandíbula, región inferior izquierda, cadera, glúteo, pierna, región inferior derecha, y finalmente la región axial, que incluye el centro, pues lo que llamamos el tronco, la espalda, y por la parte de adelante, pues la parrilla costal, el pecho y el abdomen. Bueno, entonces normalmente, después de toda esta evaluación, si el médico sospecha que tenés una fibromialgia, te manda un del reumatólogo. Hay unas posibles pruebas que se hacen, pero ya para descartar otras enfermedades. Se pide un hemograma completo, porque en el hemograma se pueden encontrar algunos síntomas, algunas células que indican o alergias o enfermedades autoinmunes que nos pueden mover hacia el diagnóstico de otras enfermedades. La velocidad de sedimentación, que también indica enfermedad autoinmune. Estas dos, la prueba de péptidos citrulinados cíclicos y el factor reumatoide, las dos son diagnósticos de artritis reumatoidea. Antes se usaba, no sé si alguno de ustedes le han mandado el examen, un examen que se llamaba RA-Test, que quiere decir Rheumatic Arthritic Test, o sea,
test de artritis reumatoidea. Pues ahora ya se inventaron este otro que se llama péptidos citrulinados cíclicos, que es mucho más específico. O sea, este es mejor que el factor reumatoide que hemos venido haciendo toda la vida, el RA-test. Este de los péptidos citrulinados es específico para artritis reumatoidea. Hacen pruebas de función tiroidea porque muchas personas con problemas tiroideos también tienen problemas de ansiedad, tienen problemas de dolores en el cuerpo, de taquicardia, algunas cosas parecidas. Los anticuerpos antinucleares, que son de enfermedades autoinmunes. Y la serología celíaca, que es un anticuerpo que se llama antitraglutaminasa tisular, que hace diagnóstico de la enfermedad celíaca, que es la inflamación, es lo mismo que la colitis, pero en el intestino delgado. Ustedes saben que es muy común el colon irritable, que se inflama el colon, la colitis, ¿sí? Pues el intestino delgado también se inflama, y eso se llama enfermedad celíaca, ¿sí? Y se dictamina con este examen de este anticuerpo, que es un anticuerpo de tipo inmunoglobulina A. Y se evalúa la vitamina D porque en algunas personas, por falta de vitamina D, mantienen cansancio. Es muy común. Normalmente uno a un paciente que tiene cansancio, y también afecta la memoria. Entonces, uno a un paciente que lo ve con mucho cansancio, con la memoria afectada, y si tiene edad, pues uno puede pensar le está empezando un Alzheimer o algo. Pero también puede ser por déficit de vitamina D. Se les da vitamina D y las personas se recuperan sin problema. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos el tratamiento de la fibromialgia? ¿Sí? Lo más triste de todo, pues, es que la enfermedad ahora se está usando lo que ven ahí. ¿Saben lo que hay ahí en la figura? ¿Lo están viendo? ¿Como unas piedras? Los cálculos. No, son matas. No, estamos viendo como piedritas y Ay. manos ahí. Es marihuana. Marihuana. Eso es lo que estamos viendo. Es marihuana. Se está usando para los dolores en la fibromialgia. Y a futuro se va a vender marihuana a lo loco. Ya no la van a vender para fumársela y no para untársela. Por ahí no les han mandado el chat que le dicen cuando uno está viejito es cuando ya no se fuma la marihuana y no que la unta. Cuando está muchacho de la fuma, cuando está viejito ya toca untarse las articulaciones. Bueno, entonces lo triste de este caso es que la enfermedad no tiene curación definitiva. Como no sabemos por qué es, entonces no sabemos cómo curarla. Así que el objetivo del tratamiento es mejorar el dolor y los síntomas que lo acompañan. O sea, tratar de que esas cosas no afecten tanto a las personas. ¿Para qué? Para conseguir una mejoría en la salud general y en la calidad de vida de los pacientes, porque uno a toda hora con ese cansancio y ganas de hacer nada, como la recién casada, como dicen, con ganas de mucho y sin ganas de nada, y con un dolor a toda hora, pues horrible, ¿sí? Entonces es importante tratar de conocer la naturaleza de la enfermedad, si es de esas que no viene asociada con ninguna o si está asociada con otras, para tratar las otras, para que se quite la fibromialgia también. A veces cuando les tratan las enfermedades asociadas se quita esa. Pues reconociendo que hay enfermedades desencadenantes, realizar tratamiento de las alteraciones psicológicas como la ansiedad y la depresión, y muchos mejoran con eso. Y además que los medicamentos para la depresión y para la ansiedad también sirven para el dolor. Más adelante los vamos a mencionar. Hay que realizar ejercicio físico suave, ojalá sea dirigido por un fisioterapeuta, porque hay personas que el dolor es demasiado, entonces tienen que empezar a hacer el ejercicio dirigido por un profesional y poco a poco para ir aflojando esos tendones y esos ligamentos y disminuir el dolor a través de ejercicios de estiramientos y de relajación. Es claro que no todos los profesionales de la salud son especialistas en fibromialgia y en el tratamiento. Así que hay que buscar el especialista, que normalmente es el reumatólogo. No hay un solo tratamiento que funcione para todos los síntomas, porque son muchos y variados, son tanto de la mente como del cuerpo. ¿Sí? Dentro de los medicamentos, bueno, el tratamiento en general es medicamentos para el dolor, obviamente,
cambios en el estilo y seguramente para los problemas mentales de ansiedad o de depresión cuando lo hay, cambiar estilo de vida, hacer terapia conversacional, que se refiere a terapia conductiva, que es la que más se utilizan en toda la mayoría de las enfermedades, los psicólogos y los psiquiatras, y algunos tratamientos complementarios que vamos a mejorar. Dentro de los analgésicos se usan los comunes y corrientes, como el acetaminofén, que es el dobles, el ibuprofeno, ¿sí? El naproxeno, y algunos otros pueden usarse, inclusive los que más conocemos, pues, el diclofenaco, la nimesulida, el ketorolaco, el ketoprofeno, muchos, Voltaren, muchos de esos que conocemos. Lo que no se recomienda es los opioides, que son los que afectan también el sistema nervioso central. Pues no, ni siquiera mencionar los grandes opioides como la morfina, como esos otros, sino la codeína, por ejemplo, que es un opioide, y a muchas personas les da mareo, les afecta en la conducta, entonces mejor que no. Como sabemos que hay muchas personas que tienen depresión, se han usado drogas que son antidepresivos, principalmente la duloxetina, que se conoce como Cymbalta o duloxetina, ¿sí? Que puede ayudar a aliviar, no solo a tranquilizar en cuanto a la depresión, sino que también se ha comprobado que sirve para el dolor. Hoy por hoy, en lo que yo he visto de los neurólogos, cómo tratan a las personas y los reumatólogos están usando una mezcla de duloxetina con pregabalina, que es la lírica. Entonces les mandan duloxetina y lírica juntas, un antidepresivo y esta gabapentina o pregabalina, que es un anticonvulsivante para la epilepsia. Entonces miren que estas drogas que son para cosas del sistema nervioso central sirven. Entonces, como les digo, se usa pues la duloxetina, que es más nueva, o el medicamento viejito que siempre se usaba para la depresión, que es la mitriptilina, el famoso triptanol. Y se pueden usar relajantes como la ciclobenzaprina, que en algunas personas que sufren fibromialgia también sufren muchos espasmos musculares y les ayuda a relajarse para dormir mejor. Bueno, ya les dije entonces de los anticonvulsivantes, que quiere decir los que son para las convulsiones, la gabapentina, la pregabalina y la carbamazepina, el famoso Tegretol. Los medicamentos diseñados para tratar la epilepsia, que también ayudan a reducir el dolor. Pero se ha visto que estos medicamentos usados solos, o los antidepresivos, o los anticonvulsivantes usados solos, solo sirven en un 30 o 40% de las personas. O sea, le ayudan a rebajar mucho el dolor, aunque casi nunca lo quitan del todo, pero ayudan a rebajar a 3 o 4 de cada 10 personas que lo toman. Por eso es frecuente que se mezclen antidepresivos y anticonvulsivantes juntos, y entonces ya sube por ahí a un 70% la disminución del dolor, juntando los dos o juntando uno de ellos con un analgésico. Pero normalmente casi siempre se hace una mezcla de analgésico con antidepresivo o antidepresivo con anticonvulsivante. Se usa terapia conversacional, o sea, la terapia que hace el psicólogo o el psiquiatra hablando con la persona, que es lo que conocemos la terapia cognitivo-conductual. Y es a través de la parte cognitiva, de la parte mental del cerebro, se evalúan las conductas de las personas, y eso es lo que hacen los psicólogos y los psiquiatras en la mayoría de las enfermedades mentales, buscando qué es lo que está generando esa conducta, qué es lo que genera ese dolor en este caso, y si siente depresión o ansiedad, pues que es el caso también de la parte mental de la fibromialgia, y entonces les ayudan de esa manera a manejar mucho mejor su patología, entendiendo la parte neurológica. Y se han usado otras terapias complementarias que son la fisioterapia, y dentro de la fisioterapia se usan los masajes terapéuticos, que ya los conocemos, se usan las terapias del movimiento, como lo que le están haciendo a las personas ahí, de movimiento de las articulaciones o de relajación de las articulaciones. Hay una muy buena que se ha usado por mucho tiempo y todavía
se usa por ahora. Yo estuve buscando y leyendo algo, se llama la técnica de Alexander, que es una técnica muy buena para hacer relajación y para hacer movimientos de grupos musculares. Los quiroprácticos, que son los que trabajan sobre todo la parte de la columna y eso. Y también se ha hecho trabajo con acupuntura para disminuir el dolor. Sabemos que pero lo importante es buscar una persona que sepa, porque hay gente que se va y hace un cursito en China de 1 mes o de 2 meses y ya es que es especializado en eso. Y hay gente también que engaña mucho con eso. Entonces, es muy importante que sean personas que de verdad sí se hayan especializado. La masoterapia, que también la hacen los fisioterapeutas, que es movimiento de grupos musculares. O sea, amasan todo el brazo, amasan toda el glúteo, toda la cadera, mueven grupos musculares, ¿sí? Implica el uso de diferentes tipos de manipulación para mover los músculos y tejidos blandos del cuerpo. Esos masajes producen relajación también, y eso produce disminución del dolor, disminución del espasmo, y a la vez tranquiliza a las personas. Al haber relajación física, también hay relajación mental. Y miren lo que dice. Doctor, perdón, ¿cómo es que se llama ese que hace del trabajo en el hombro? Ese masaje, el anterior. No, el quiropráctico. No, uno que usted mostró de C, no sé qué. ¿Qué? Este del hombro. No, yo no lo dije lo del hombro, dije que había una técnica para hacer estiramientos. Se llama la técnica de Alexander. Ya. Alexander, Gracias. con X. Alexander, gracias. Técnica de Alexander. Ok. Búsquela, que eso se encuentra fácil. Bueno, este tipo de ejercicios estimulan la producción de analgésicos naturales del organismo. Hace rato les dije que había neurotransmisores para todas las emociones y para las sensaciones del cuerpo. Les he comentado por ahí que hasta ya saben cuál es el neurotransmisor del amor, para la sensación de amor. Ya sabe que los depresivos les falta un neurotransmisor que llama serotonina. Ya sabe que los acelerados producen mucha dopamina y mucha adrenalina. Ya sabe que los que se sienten muy bien producen endorfinas y cerebrinas. Las endorfinas son las hormonas de la felicidad. Parece que haciendo este tipo de relajaciones, no solo se producen sustancias para quitar el dolor, o sea, opiáceos naturales del cerebro, drogas que quitan el dolor producidas por el cerebro, y también se pueden producir endorfinas que dan la sensación de bienestar. Bueno, yoga y tai chi, que combinan meditación, movimientos lentos, respiración profunda y relajación, ayudan a controlar también los síntomas. La terapia ocupacional, que mucha gente se ocupa en realizar cosas, hacer productos, hacer manualidades, pintura, cosas de esas. Y obviamente el asesoramiento psicológico. Dentro de los cambios del estilo de vida hay que tratar de dormir bien, hacer ejercicio regularmente, como les digo, con mucha seguridad y con mucha precaución, porque la persona puede tener muchos dolores y de pronto se los afectamos más. Entonces tiene que ser ojalá dirigido por un fisioterapeuta o por un deportólogo que sepa hacer los ejercicios poco a poco para ir aflojando las articulaciones, los ligamentos, los tendones, los músculos, y disminuir el dolor poco a poco. Aprender a manejar el estrés, que ya vimos pues, que el estrés también ayuda al aumento del dolor, y consumir una dieta saludable. En general, las dietas saludables son de legumbres, verduras y frutas, y consumir mucho líquido. Legumbres, verduras, frutas y consumir mucho líquido. Lo demás viene por añadidura. Ya las proteínas ya sabemos que es con la carne y con los granos. Los carbohidratos ojalá lo menos que se pueda, y las grasas obviamente lo menos que se pueda. Bueno, hacer higiene del sueño, que implica aprender a tomar las cosas con calmas, porque puede empeorar los síntomas. Debe aprender a equilibrar al ser activo con la necesidad de descansar. O sea, a veces se mueve uno, a veces necesita descansar,
hay días para moverse, para hacer ejercicio y hay días, si el dolor está muy fuerte, que necesitan más descansar. Y lo de la higiene del sueño, pues yo creo que ustedes lo conocen, ya lo vimos en una charla que hicimos del sueño, de quitar todas las cosas que afecten el sueño, los ruidos, la demasiada luz, tener una cama cómoda, una pijama cómoda, que el cuarto sea fresco, si está haciendo mucho calor, tener un ventilador por lo menos, o poder abrir las ventanas, qué sé yo, pero todo eso, todo ese tipo de cosas que pueden afectar el sueño. Entonces, varios de estos tratamientos ayudan a aliviar el estrés y a reducir el dolor de manera segura y están ganando aceptación en la medicina convencional, con nosotros los médicos que somos tan cabeciduros y a veces no les creemos a otras personas, a los quiroprácticos, a otro tipo de personas y eso. Pero el problema es que la medicina actual, lo que está de moda hoy entre nosotros los médicos, es una cosa que llama medicina basada en la evidencia. Entonces, si la persona no puede demostrar que ha mejorado mucha persona con ese tipo de cosas que hace, la medicina no se lo acepta. O sea, cuando no hay suficientes pruebas científicas, la medicina no lo acepta. Y de una vez aprovecho para decirles lo mismo que está pasando ahora con el COVID. Cualquier pelagato que sale por ahí a decir cualquier cosa, ahí mismo nos comemos el cuento. No. Cuando alguien, usted no sepa quién es, ni siquiera si es un médico, un enfermero, un abogado que está hablando, ni lo crea. Segundo, cuando no le muestre pruebas científicas de decir, se han hecho tantos estudios donde se encontró que de 100 personas mejoraban 80, donde se encontró que en vez de morirse 4, moría 1, y muestre los estudios hechos por gente seria, por universidades, a eso créanle. Pero cada rato sale por ahí gente a decir, ay, que esto sirve, que esto no sirve, a eso no le crean. Si no les dice quién es, qué hace. Ahora otra cosa que no me gusta a mí, que sale alguien diciendo que es médico, yo no puedo comprobar que alguien del Japón es médico o que alguien de allí de Panamá es médico. Y porque sale a decir que es médico, ya es que es médico. Pero lo que me refiero es que a veces he visto muchos vivos que lo que salen es a decir cosas y al final mi consultorio queda en tal parte, este es mi número de teléfono. Lo que están haciendo es propaganda. Arnulfo, ¿no será bueno ir a pedir esa medicina que dejó, esa fórmula que dejó aquella en la mañana a primera hora? Ya le cerré el micrófono ahí. Bueno, entonces es muy importante aquello de que toda información que venga, lo que les quiero decir es que toda información que venga debe traer un respaldo científico, donde le digan a usted que sí. ¿Entiende? De una persona que sepa de eso. Es como yo le dijera a usted, yo la voy a sacar a usted de la cárcel. Usted me va a decir, usted puede que sea médico, pero usted abogado no es. Qué pena, doctor. Punto. O que yo le hago el plano de su casa. Puede que usted sepa de medicina y de enfermedades, pero de construir no sabe. Qué pena con usted. A eso me refiero. Y sin embargo, creemos todo lo que aparece por ahí. Entonces, no es como un regaño, sino que mire todo el daño que ha hecho ese tipo de informaciones, por ejemplo, de las vacunas, que hay como el 40% de la población del mundo no se quiere vacunar. Y hoy el 90% de los que están muriendo hoy por hoy, no se quisieron vacunar. Y hoy nomás me contaron de una persona del programa que además tiene enfermedades previas y tiene otras cosas. No se quiso vacunar, el marido se vacunó y allá está en cuidados intensivos. Intubada, una señora, porque no le dio la gana de vacunarse. Vuelvo y le repito, la vacuna no mata. El COVID sí mata. Entonces no hay que dudarlo. Aunque me salí de lo que era, pero había que decirlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la fibromialgia si no se cura? Si ya les acabo de decir que no se cura. Miren que eso es un círculo vicioso. Usted amanece muy cansada y estresada y eso le causa dolor y malestar. Eso le da ansiedad y depresión y como está ansiosa y deprimida no duerme. Y al otro día vuelve a amanecer lo mismo. Eso se vuelve un círculo vicioso. Y usted todos los días
le da dolor, está cansada y no duerme, porque está cansada y ansiosa y preocupada, no duerme, y como no duerme vuelve y amanece cansada y es un círculo vicioso. Entonces, a pesar de que es una enfermedad benigna, porque no deja secuelas, no da deformidad como la artritis que deforma las manos, la fibromialgia no te deforma las manos, ni los músculos, ni los tendones, no destruye las articulaciones como hace la artritis, no te mata como muchas otras enfermedades, pero el impacto en la vida es horroroso, uno todos los días doliéndole todo, uno todos los días aburrido, deprimido, cansado, no, ¿sí? Entonces, esa fatiga y esa mala calidad del sueño asociados al dolor pueden afectar la capacidad de las personas para devolverse en su casa, desenvolverse en su casa o en el trabajo. Y además la frustración le da depresión por lidiar con una enfermedad que se malinterpreta y puede causar, pues, como les digo, depresión y ansiedad. Y eso afecta a la salud. Entonces, el panorama es aburridorcito. No te vas a morir, no te vas a curar. Y tenés que aprender a manejar eso de la mejor manera para romper este círculo vicioso. ¿Sí? Hay muchas terapias que se están utilizando. Se está utilizando TENS, ENS, rayos láser, infiltración en las articulaciones cuando duelen. Recomiendan que una persona que tenga fibromialgia tenga una mascota. Las mascotas ayudan mucho a sobrellevar la vida, sobre todo a las personas que les gustan los animales. Ya saben lo que significa un animal para muchas personas. Hay unas técnicas ahora de estimulación cerebral, estas cosas son cosas más nuevas, para tratar de cambiar esas terminales nerviosas del dolor en el cerebro que no sean tan sensibles. Es eso. Bueno, y lo que les dije ahora, es recomendable comer legumbres, verduras y frutas, que es lo más importante. Dormir bien, hacer ejercicio, relajarse, evitar tabaco y alcohol también, que pueden afectar. Y esto es lo que le ocurre a las personas que tienen fibromialgia. A todos nos duele. La escala del dolor puede ir de 0 a 10, para la escala normalmente, que es en esta persona. En el 0 no hay dolor, en el 1 se siente una molestica, un poquito de dolor, así, hasta que llega al 10, que ya hay dolor claramente. Pero en el que sufre fibromialgia desde el principio le está doliendo. Y lo que yo siento en 0, él lo siente como 3 o 4. Ya viene aquí. Y lo que yo siento en 2, ya él va en 5 o 6, así, o sea, les duele más. Y obviamente los últimos llega 20, cuando el otro llega a 10. ¿Ya? Es como una muestra de cómo sentimos normalmente todos el dolor y cómo lo siente una persona que sufre fibromialgia. Y finiquitamos. No sé si tengan algo que decir de esto. ¿Cómo nos fue? A mí me gustaría agradecerle mucho por Gracias, toda la doctor. información. Muy buena la. Digamos, yo la sufro y mucho de lo que dijo pues es positivo, es cierto. Yo creo que no, sí, yo creo que nos queda como la idea de, lo que nos queda la idea es que hay que aprender a manejar eso, hay que aprender a sobrellevarla, hay que aprender que se sufre por aquí, por aquí, por aquí, pero que se sufre aquí también. Exacto. Generalmente las personas pues tienen problemas o de ansiedad o de depresión, cualquiera de las dos cosas. Y es una verdad, muchas mujeres les han dicho que son quejumbrosas, el marido les dije, esta vive chillando por todo y de todo se queja, pero es que nadie sabe lo que le duele a uno. Nadie sabe lo que uno siente. Como decimos los médicos, el aparatico para el dolor no lo han inventado. Así como el de la fiebre que te ponen aquí, te dicen tiene 38. Los médicos no hemos inventado un aparato que diga tiene 6 de dolor, tiene 8 de dolor, eso no lo han inventado. El dolor es muy subjetivo. Entonces, la persona que siente el dolor es la que es la que siente, por supuesto. Entonces, los médicos hemos tenido que aprender a creer. Pero también sabemos que hay muchos casos
los pacientes se engañan, o sobre todo a las empresas, para no ir a trabajar. Los enguayobados los lunes amanecen con dolores por toda parte. No, bueno. Si ustedes supieran las trampas que hace la gente. Déjenos sí, oír al sí, doctor, déjenos oír al doctor, por favor. Entonces, esa es una enfermedad, digamos que no es muy grave porque no nos mata, como dijimos al final, pero tener una vida pues a toda hora con esos dolores y con todas las cosas es muy horrible. Es muy horrible. ¿Sí? Lo único que digo, doctor, es que para mí lo único ¿Cómo? terapia en la Voy a cerrar los micrófonos de todos No dejan y oír, el que doctor. quiera me levanta la mano. ¿Sí? Listo, ya lo cerré. Levánteme la manito o acuérdese que usted puede tocar ahí donde dice reacciones, y ahí puede tocar la manito y yo ya veo que me levantó la mano. Maris Consuelo, ¿levantó la mano? Que veo una mano levantada ahí. María Miriam Consuelo. Estel. María Consuelo. Ah, pero es que dices que Maris. Sí, es que, bueno. Bueno, diga, hable Bueno. María Consuelo. Bueno, resulta, doctor, que yo hace 30 años tengo la artrosis y fibromialgia y la he sabido llevar porque tengo mente positiva, como bien, trato de dormir bien, de no tener tanto estrés, trato, ¿no? Sí. Y también voy cada mes a relajación de músculos y tendones con una china que Ajá. me coge todo el cuerpo y me hace, mejor dicho, me hace ver candela, porque Ajá. mi cerebro ya empieza como no a entender cosas, ¿sí? Lo que usted dijo. Sí. Y entonces de allá salgo volando. O sea, quedo como nueva. Y al mes siguiente, pues también tengo que volver a ir, pero es así, mente positiva, comer bien, hacer ejercicio, no tratar de estar pensando en la enfermedad, sino Ajá. seguir viviendo la vida que uno tiene que vivir. El día que le dio a uno que no se pudo levantar, que le dio el dolor, pues asúmalo, pero al otro día vuelve y coge impulso. Uno trata de no dejarse, porque la enfermedad trata de a uno de atropellarlo, y en la Sí. medida que uno puede, no se va dejando poco a poco, pero mucha mente positiva, siempre echando para adelante. Ya, bueno. Dentro de 8 días vamos a hablar de otro tema interesante, pero ahora va a tener que ver con otra cosa. Se llama los beneficios del ayuno intermitente. Como hay mucha gente que habla de que ayunar sirve para la salud y ese tipo de cosas, bueno, dentro de 8 días vamos a hablar de beneficios del ayuno intermitente para la salud, para que de una vez sepan. ¿Sí? ¿Listo? Miriam Estela quiere hablar. Sí, doctor, muy buenas tardes. Si me Sí. permite, muchas gracias. Pues, doctor, es que tengo una inquietud, aprovechando pues este tema tan importante y dándole las gracias, ¿no? Porque pues realmente nos sirve mucho. ¿Qué pasa, doctor? Es que yo hace como 3 años venía con un problema en la parte de atrás, donde dice que el CORSI. Resulta que eso lo asociaban con cálculos y eso cada día era más duro, más duro. Ya a este punto, pues se me puso muy agudizante el dolor como en la parte, pues atrás. Entonces, Sí. me han visto muchos especialistas, pero con esto de la pandemia y todo, pues usted se imaginará que me tienen así, me ven cada 3 meses, bueno, hasta que me vio el médico de la columna y me dijo que yo no tenía una tendinitis del laticismo del dorso izquierdo. Entonces, Es posible, pero venga, ¿le duele en otras partes? eso, doctor, mire, no me duele en otras partes, no, sino en la parte de atrás, que le digo el lado izquierdo, y me sube y me duele como la espalda. Y yo me levanto y me levanto, como le dijera, como
como encogida esa parte. A mí me están haciendo hidroterapias y las hidroterapias me han servido mucho. Ya hice 10 y me sirvieron. Luego me mandé otras 10 y ahorita yo hago ejercicios en la mañana, doctor, que me enseñó en la piscina. Los que hago en la piscina los hago acá, pues en el barrio, pero menos, y yo veo que me sirve un poco, pero ese dolor me agudiza, doctor. Pero pues a mí me da es duda de que me digan que es fibromialgia, ¿sí me entiende? Porque según lo que usted me dice, doctor, es que le da dolor, la fibromialgia da dolores en varias partes, y a mí Por realmente... todo el cuerpo. Exactamente. No, yo no pensaría que lo suyo sea fibromialgia. No pensaría que sea eso. Mire, hay muchos. Si usted dice que lo que le duele es en la zona del coxis y eso. Como atrás la cadera, doctor, y me sube, y pues sí, como ayer por lo menos amanecí como en el cuello, como unos bultos en el cuello, como los tendones, ¿no? Pero me imagino que pues, es por el dolor, no sé. No, y es que en la columna lo que se desbarata abajo, trata de compensar arriba. Claro, Si usted tiene problema lumbar, eso se va a manifestar con el tiempo en la cervical. Ya, a mí me doctor. parece que con lo que usted está diciendo, que el problema suyo es más de columna y habría que hacerse exámenes, terminar, por ejemplo, haciéndose una tomografía o una escanografía de columna lumbosacra, de la parte de abajo, a ver si tiene algún problema, si tiene una compresión nerviosa. A veces son compresiones de raíces nerviosas, a veces es principio de hernia de disco, a veces es escoliosis, desviaciones de la columna, hay muchas cosas. ¿Usted nunca se cayó sentada? No, todo lo que sí fue una vez que yo hice fue una fuerza, ¿no? Una fuerza, pero nunca me caí. Además, a mí ya me hicieron hace 2 años una resonancia y no me salió hernia discal, porque el médico me dijo que no, sino que pues eso, pues yo estaba en eso y me dicen pues que de pronto es la fisiatra luego me dijo, doctor, después de que me dijo que posiblemente una fibromialgia, después me dice que lo mío es una lumbalgia córnica de tipo mecánico, dice. Es lo más común que da. Lo que más común da es lumbalgia crónica de tipo mecánico, que tiene que ver con la columna, por eso le digo. Ya, eso ya tienen que hacerle terapia. Ya, pero fibromialgia acertó que no, doctor, porque no, pues si no. Yo no creo. Ya, no, doctor. lo suyo es de pues columna y por ahí búsquele por la columna y que le hagan pues terapia y eso. Busque alguien, de pronto un quiropráctico bien bueno. Los quiroprácticos son muy buenos para quitar esos dolores de espalda, que aunque no son médicos, son especializados en esa columna. Ya, doctor, porque pues yo siento que se me aparecen como nudos, ¿no? Como estrés, como el músculo, ya, doctor, sí. Pero es en la espalda, realmente es en la espalda, es la cadera y me pasa la espalda y la nuca, pero en otra parte no. Ya, doctor, muchísimas gracias, doctor. Bueno, con gusto. ¿Alguien más? Doctor, yo quiero hacerle una preguntita. Sí. A raíz del COVID me han dado antibióticos y me tienen el estómago hecho trizas. Me dijeron que tomara probióticos. Pero los probióticos son, bueno, los probióticos te ayudan porque los antibióticos matan la flora normal. Uno dentro del intestino tiene muchas bacterias que ayudan a la digestión. Cuando toma antibióticos le matan la infección, pero también pueden matar esas bacterias buenas. Sí. Para eso te sirven los probióticos. Pero si el estómago, si estás con gastritis, debes tomar antiácidos. No el común que es el omeprazol, hay unos más nuevos, esomeprazol o lansoprazol. Son más buenos. Lansoprazol y Gaviscon. Ah, está bien, eso le sirve. Lo que pasa es que de un día para otro no se le quita una inflamación de una gastritis que ya lleva días. Está horrible. Ajá. Doctor, ¿esta conferencia usted la va a mandar? Sí. Sí. Gracias. Bueno, listo. Vamos entonces. Gracias, médico. Amanda está levantando la mano. Amanda está levantando la mano. Muchísimas gracias, médico. Muy buena la charla. ¿Quién está levantando? Yo no veo. Amanda la vi que levantó la mano. Ah, pero yo no veía la manito amarilla. Amanda, para la próxima aprenda.
Gracias. Ahí debajito donde dice reactions, ahí puede levantar la manito, pero ya hable. ¿Sí puedo hablar? Sí, hable el micrófono y habla. Doctor, muchísimas gracias. Realmente pues yo sufro de fibromialgia hace ya 10 años, pero últimamente pues me ha dado muy duro. Ya me dio con ansiedad y con estrés. Entonces me tuvieron que tratar. Yo estoy tomando la pregabalina con la velafacina. Entonces el Eso es tu médico antidepresivo. sí, entonces ellos me están tratando así, pero hay días que amanezco que como dice usted, que no quisiera ni mover un dedo porque me siento demasiado cansada. Y eso te lo puede haber afectado mucho más esta pandemia y el encierro. Eso también lo afecta a uno mucho más. Uno encerrado sin poder salir a ninguna parte y doliéndole las cosas, pues peor se pone. Sabe, doctor, que yo he notado que algo que me alivia como en la semana el dolor es salir yo al monte, o sea, como salir a la naturaleza. Yo tengo un huerto allá, cuando estoy allá no sé, y cuando salgo a hacer paseos que me llevan hacia afuera de la ciudad, yo siento que no me duele nada. Porque estás enfocada en otra cosa. Te olvidas del dolor por ver lo que te gusta. O sea, tu cerebro se enfoca en lo que te gusta. Mientras que estás encerrada sin hacer nada, tu cerebro se enfoca en el dolor. Y eso puede ocurrir normalmente. Así que trate de moverse lo más que pueda. Y la vitamina D me la mandaron y me mandaron también unas pastillas para la artrosis. Ajá. También tengo artrosis. Pero gracias a Dios todo lo que usted ha dicho es cierto y una forma de uno no sentirse como tan achicopalado es sin moverse, hacer cualquier cosa así que no sea muy pesada, muy leve para uno distraerse y quitarse ese dolor. Ajá. Sí, enfocarse en otra cosa. Sí, porque si uno está dándole a la mente ahí, este dolor, peor es la cosa. ¿Sí? Sí, es cierto. No me preocupe que aquí a diciembre estamos bailando ya, porque yo conozco más de una de ahí que está que se enferma. Ella sabe, no se ría, que ya la vi. No, doctor, fuera de charla, vea, uno se va para un paseo, para un baile, uno está feliz y dichoso y no le duele nada. No, bailando no le duele nada. Casa, y con dolor por aquí, con dolor por allá, pero... Recuerden que este mes ya está la posibilidad de pronto de iniciar la presencialidad. ¿Todas están vacunadas? Sí, yo sí. 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 Las dos. Yo las dos Ojalá, por ahí veo unas que pusieron cara de que no. Yo las dos. Sí. Con Pfizer. María Amparo. No se ha vacunado, ¿cierto? Lolita quiere hablar, médico. Hable, Lolita. Sí. No, yo no. Yo ya me vacuné. Levantó la mano. Bueno. No. Nos vemos en 8 días, pues. Doctor, un momentico. Aló. Sí. Doctor, un momentico. Yo le estoy hablando desde Toronto, Canadá. Y le voy a decir, le llamo a agradecerle sinceramente su profesionalismo, su seriedad y su honestidad, porque usted cuando no ha sabido sinceramente algo, cuando no lo tiene bien claro, es tan honesto que dice yo lo investigaré o no lo sé perfectamente. Yo le agradezco su sinceridad, le agradezco su honestidad y su profesionalismo. Le estoy hablando desde Toronto, llegué tarde a la reunión, estoy hablando desde una estación del tren, pero yo no me pierdo esas conferencias tan fabulosas. Un Dios le pague muy grande y al grupo y a Sirley, mi prima, que es la que me tiene en el grupo. Muchas gracias, doctor. Bueno, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, médico. Gracias, médico. Chao. Chao. Bueno, chao. Al jueves, médico, en la discoteca.
Nos vemos en la biblioteca. Ah, sí. ¿Cuándo? Gracias, Gracias, médico. muchas Una gracias. feliz tarde. Gracias. Charla de vacunación. Chao. Chaito, Después, Chao biblioteca. a todos. Lo queremos mucho, médico. Bueno, gracias. Chao. No me vaya, ¿oyó? Gracias, doctor. Hasta luego para todos. Chao, Feliz Glorita. tarde. Gloria. Un Chao. abrazo, Glorita. Igualmente. Que estés bien. Un abrazo para todos. Mariana, Chao. besitos por allá. Oye, que Glorita, que un abrazo y besitos por allá. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Por favor, Rafael. ¡Qué grosería! Marianeli, no te estoy preguntando. ¿Vas para presencial? No. ¿No? No. No, porque no, yo no madrugo a una piscina a las 8 de la madrugada, mija. Nelly no va porque a las 8 de la madrugada para ella es terrible. Terrible. No. Yo sí creo, Gloria, ¿viste? Yo sí creo. Sí, seguro. Se me descontrola el desayuno a las 11. Ay, la Nelly, ¿qué más? Una piscina ahí. En la casa. Ah, bueno. Y la Pues le profesora. da Sí. un abrazo a Rafael y... Bueno, mijita, con gusto. Aquí lo tiene. No me voy a mandar Ah, besito. bueno. Oiga, señor Rafael, ¿cómo está? Muy bien, niña, ¿este? Tan grandota que no lo veía. Está bien. ¿Ah? Hace años que no lo veo. Tiempo, ¿Cierto? largo tiempo sin vernos. Sí. Ah, Bueno, bueno. chao, que estén bien. Chao. Mismo. Feliz Chao, tarde. Isabel. Chao, chao. Chao, mija. Chao, Que estén chao. bien. Nos vemos en la noche. Chao.